¿cuándo convendría usar el método de cálculo del momento de torsión? Momento de torsión sobre un cuerpo que está girando es igual al momento de inercia del sistema por la aceleración angular que ésta desarrolla, tomando en cuenta que el torque neto es producido por el brazo de palanca y la fuerza aplicada. Entonces, ¿cuándo se utiliza este método? Cuando las preguntas que se tengan que responder son, por ejemplo, calcular aceleración lineal o aceleración angular. Entonces, depende entonces qué es lo que nos pregunten, ¿no? Para utilizar el método más apropiado, más rápido para poder calcular las variables que se nos estén preguntando. Veamos ejemplos entonces. A ver, veamos ejemplo 1. En la clase anterior habíamos resuelto el problema, ¿se acuerda? De un tambor cilíndrico. ¿Se acuerdan de ese tambor cilíndrico? Ese tambor cilíndrico tenía, vamos a ponerle una vista lateral, ¿no? Alrededor de este punto O está girando porque se le aplica una fuerza de 9 newtons y aquí existía, por supuesto, un cojinete, ¿no? Sobre el cual estaba apoyado y ese tambor cilíndrico empezaba a dar vueltas a partir del reposo. ¿Qué se conocía? Se conocía el radio. El radio del tambor cilíndrico era 6 centímetros, la masa 50 kilogramos y se pedía calcular la velocidad angular, ¿no? Pero eso ya lo habíamos hecho en el método anterior, que era usando método energético. Ahora, si nos preguntan calcular, suponga, la aceleración, queremos calcular cuál es la aceleración que tiene el extremo libre de la cuerda cuando al aplicar una fuerza de 9 newton, una fuerza externa, esta cuerda que está enrollada aquí, hay una cuerda enrollada, ¿no? Aquí hay una cuerda enrollada, hay otra parte que está enrollada, etcétera, etcétera. Hay cuerdas enrolladas. Entonces, cuando se desenvuelve o se desenrolla, 2 metros creo que dijimos. Cuando se desenrolla 2 metros. Entonces, al cabo de desenrollarse 2 metros, ¿cuál será la aceleración lineal que tenga ese extremo de la cuerda? Entonces, para esto, ustedes necesitan identificar cuáles son las fuerzas relevantes que son las que van a producir torque. Entonces, la diferencia con el método energético es que no se requería hacer diagramas de cuerpo libre. Cuando ocurre aquí esto, usted tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del tambor cilíndrico sería, a ver, ¿qué fuerzas estarían pendientes ahí? La fuerza aplicada, ¿no? De la cuerda, F. Si este es el centro de masa, entonces ahí estaría ubicado el peso. ¿Ya? Y que ahí no estarían equilibradas, ¿no? Sino necesitaría una tercera fuerza, que es la que le da justamente la reacción de este cojinete, en la cual se encuentra apoyado el tambor cilíndrico. Entonces, aquí en el centro de masa estaría actuando una fuerza tipo normal, que es la que reacciona y la que le hace el cojinete para sostenerlo. Y entre estas tres fuerzas, entonces, habría un equilibrio traslacional. Es decir, la sumatoria de las fuerzas en Y0, la sumatoria de las fuerzas en X0. Pero, como esto está dando vueltas, no tiene equilibrio rotacional, en cambio, no está en equilibrio en la rotación. Entonces usted dirá, de acuerdo a esto, perfecto. Entonces, al no haber equilibrio, yo diría, lo que es a la segunda ley de Newton en traslación es la segunda ley de Newton en la rotación, análogo. La sumatoria de los torques sería igual al momento de inercia por la aceleración que ésta desarrolle. Se supone que ésta va al cabo de 2 metros a desarrollar o alcanzar una aceleración alfa. Entonces la pregunta sería aquí, ¿cuáles de esas fuerzas producen torque? Si cada una de ellas produce torque, entonces tendría que ir sumando el torque producido por cada fuerza.
Y lo otro sería establecer en qué dirección asumo la referencia de torque positivo o torque negativo. Generalmente en la dirección en la que ésta va a acelerarse. Entonces eso estaría en la dirección positiva, sentido manecilla del reloj. La normal, ni el peso no producirían torque. ¿Por qué razón? Porque estas fuerzas ambas pasan por el eje de rotación. No hay brazo de palanca, no hay torsión. La única entonces de las tres que contribuye al momento de torsión, al giro del tambor, es la fuerza externa aplicada. Entonces, si torque se define como el producto cruz, usted observe siempre que en este producto cruz, en este producto vectorial, hay un ángulo comprendido entre el brazo de palanca y la fuerza aplicada. Y ese siempre es 90 grados en el caso de estos ejercicios de polea, cilindros, con cuerdas enrolladas, porque como es tangente, siempre va a ser perpendicular el ángulo que forme la fuerza con R, ¿no es cierto? Siempre va a ser 90 grados. Por lo tanto, usted simplemente tendría aquí el radio por la fuerza. Este sería el torque. Repito, porque el seno de 90 sería 1, ¿no? Siendo perpendicular estos dos vectores. Y por otro lado, y por alfa. Entonces, simplemente haciendo esto, usted calcularía directamente alfa, ¿no? Diría R por F dividido para I. Nos toca calcular cuánto vale I, porque no lo teníamos calculado. I, el momento de inercia alrededor de ese punto O, que es el que está girando, sería 1/2 de la masa del tambor cilíndrico por el radio. 50 kilogramos y el radio que es 0.06. Es lo que tendríamos que evaluar acá para conocer alfa. Calculemos entonces. ¿Cuánto salía esto? El momento de inercia. Del disco. 0,9 kilogramos por metro al cuadrado. Eso, dividido entonces para 0.09, nos da que la aceleración angular es igual a 6, ¿no? Radianes sobre segundo al cuadrado. Eso sería alfa, la aceleración angular. Bueno, pero como estamos preguntando es la aceleración lineal, simplemente al conocer el radio que tiene este tambor, ¿no es cierto? La aceleración, ¿dónde? La aceleración que tiene la periferia del tambor cilíndrico sería la aceleración con la que se mueve la cuerda. Al haberse desarrollado 2 metros, alcanzaría una aceleración alfa R, que sería 0.09 por 0.06 metros. A ver, 0.09 no, 6. 6 por 0.06 serían 0.36. Esto sería entonces el valor de la aceleración lineal. Sí. Aplicando este método de los momentos de torsión. Para un ejemplo 2. ¿Se acuerda que en la clase anterior usamos el método energético para calcular la velocidad a la que un bloque de masa m llegaba al suelo? Cuando ese bloque estaba dispuesto así. A ver, tenemos una especie de polea y aquí estaba sujeto, ¿no? Y iba a rotar alrededor de ese punto O. Y aquí entonces se encontraba envuelta una cuerda
en la que en el extremo libre se encontraba colgada una masa M. Una masa M. Se conocía que la masa de la polea era M, el radio de la polea era R, ¿no? El radio R, y se tenía en cuenta que esta masa estaba a una altura h de la referencia del suelo. Ahora pretendemos calcular ya no la velocidad con la que llega, sino la aceleración, ¿no? ¿Con qué aceleración desciende? ¿Con qué aceleración desciende? Entonces, utilizando momentos de torsión, necesitamos elaborar diagramas de cuerpo libre. ¿Ah? A ver, veamos. Primero, ¿cuáles serían las fuerzas que intervienen en la polea? ¿Ah? En la polea. Por un lado, vamos a llamarle la tensión de la cuerda. Por otro lado, el peso de la polea. Y para equilibrar faltaría una fuerza vertical hacia arriba, ¿no? Que sería la que hace este soporte, este apoyo. Pero ni la normal ni ese peso contribuyen a la torsión. Solamente la tensión de la cuerda, que es la que haría rotar a esta polea en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, partiendo esto del reposo, y cuando esta desciende la carga hacia el suelo, entonces esto empieza a aumentar su velocidad, pero a una tasa constante. Esa tasa a la que aumenta la velocidad es alfa, la aceleración angular. Entonces, ¿qué plantea aquí? Que la sumatoria de los momentos de torsión producidos alrededor de este punto O es igual al momento de inercia por alfa. El momento de inercia para este cilindro alrededor con un eje de rotación en el punto O, es claro que eso vale el momento de inercia de un cilindro de masa M y de radio R. Y de la definición de torque R cruz F tendríamos entonces que esto sería la fuerza T, la tensión y el radio. Porque el seno de 90 grados daría 1, ¿no? Siguen siendo perpendiculares la fuerza al brazo de palanca.